Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos a la reunión, al culto de predicación de la Iglesia Cristiana Bautista Oreb, la ciudad de Salamanca. Hermanos, vamos a poner en manos de Dios este tiempo, vamos a pedir que Él hable a nuestros corazones y convencido, hermanos, de que Dios nos ha concedido una semana pues tal vez difícil, tal vez una semana agradable, pero Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, al punto que nos da un bello día, un gran día, un buen día para vivir. Y es el mejor de todos, porque es el día del Señor. Así que estemos alegres, hermanos, por encima de cualquier situación, por encima de todas las cosas que puedan ocurrir, hermanos, porque Dios hoy va a hablarnos a través de su palabra. Así que quiero pedirle que traiga a su mente una razón para estar agradecido con Dios. Una sola. Yo sé que tenemos muchísimas, pero piense en una sola razón por la cual usted hoy le diría a Dios gracias. Piénsela. Y partiendo de ahí, entendamos que Dios es bueno. Y tal es su bondad y misericordia que Él ha dispuesto este día para hablarnos. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Él. Amado Padre, queremos darte gracias por concedernos la bendición de poder despertar hoy. Señor, sabemos que hay un plan, hay un propósito en tu mente para cada uno de nosotros. Y entendemos que la razón de estar vivos hoy es darte a ti la gloria. Es alabarte y es reconocer tu grandeza, tu bondad y tu misericordia. Venimos ante ti, Señor, agradecidos, bendecidos, Señor. Y también traemos una petición. Que en el momento en que podamos escuchar tu palabra hoy, llegue a nuestros corazones, a lo profundo de nuestro ser, y alimente nuestras vidas, nuestras almas, Señor. Tú hablarás directamente a cada uno de nosotros. Tú has preparado un mensaje para cada uno de nosotros. Y venimos dispuestos a escuchar tu palabra y a hacer tu voluntad. Si alguno de nosotros es confrontado, Señor, ayúdanos a vivir una transformación y que reflejemos tu imagen. Si alguno de nosotros es alentado, Señor, es sanado, Padre, te daremos la gloria. Pero sabemos que tu palabra está dirigida a cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias por ello y pedimos que nosotros tengamos la actitud correcta para estar en tu presencia como iglesia al recibir tu palabra. Y que te demos la gloria solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, por favor, en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, capítulo 1. Libro del profeta Daniel, capítulo 1, y vamos a leer versículos 1 al 9. Daniel 1. Del versículo 1 al versículo 9. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, en voz alta, fuerte. Dice así la palabra de nuestro Señor, dice así la Biblia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.
Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fiel a donde vaya. Fiel a donde vaya. Hermanos, el día de hoy, toda la sociedad está siendo bombardeada por una serie de pensamientos, hermanos, incoherentes, disfrazados, hermanos, de una de un falso razonamiento en el que se exalta o se pone como derecho algún pensamiento personal. Y esto es interesante, porque tenemos, hermanos, que enfrentar muchas dudas, muchas dificultades en las nuevas generaciones. Y las generaciones que estamos presentes, que somos adultas, que hemos crecido y creído en el Señor, tenemos que ir explicando, hermanos, a la luz de la Biblia, la verdad de Dios. Y enseñar a los que siguen a mantenerse fieles. Pero hay diferentes formas de pensar. Sin que se ofenda a nadie, hermanos, en estos días se ha llevado a cabo lo que comúnmente se llama una tradición, ¿verdad? Y algunos se pelean, no, es que el Halloween es extranjero. Aquí celebramos el Día de Muertos. Hermanos, cuando hacemos un análisis, queridos amigos, y esto es historia universal, esto no tiene nada que ver con la religión, esto es historia universal. Ambas festividades tienen un mismo origen europeo. Y ambas festividades se han puesto hoy encima mediante un sincretismo de muchas ideas y nos han llegado como una bonita tradición. Pero debemos tener cuidado, hermanos. Porque una cosa es tener una bonita tradición y otra cosa es que esta bonita tradición ofenda a nuestro Señor. Y nosotros, hermanos, que tenemos la Escritura y que vemos la verdad en la Biblia, hermanos, tenemos que aprender a caminar en la senda que el Señor nos ha trazado, en el camino que Él nos ha permitido. Fíjese que la parte triste es cuando muchos cristianos, le puedo preguntar, ¿cuántos libros han leído y de quiénes? Y muchos hemos leído libros de reflexiones, libros de superación personal, libros de filosofía. Y muy pocos cristianos hemos leído la Biblia. Ya ni se diga gente que no tiene temor al Señor. Gente que vive su vida en base a lo que Él quiere, lo que le gusta y lo que ellos desean. ¿Qué pasa cuando estas ideas? ¿Qué pasa cuando estas ideologías? ¿Qué pasa cuando estas tradiciones, hermanos, chocan ante la palabra de Dios? Cuando este pensamiento, hermanos, tiene un embate directo en contra de lo que Dios ha establecido y podemos pensar, hermanos, que tenemos que tomar una decisión. Debemos caminar en la verdad. Así que identifiquemos, analicemos y decidamos, hermanos. Los jóvenes de hoy están batallando con la moda de las ideologías. Las iglesias hoy están batallando con nuevos métodos para llamar a las personas. Y toda la sociedad, hermanos, está en tradiciones que no tienen nada que ver con nuestra historia original mexicana y sobre todo que son ofensivas a Dios.
Tenemos en el libro de Daniel, hermanos, la historia de un profeta, un hombre que decidió permanecer fiel aún a pesar de lo que estaba ocurriendo. Que decidió no ser partícipe de esto, y lo vamos a ir analizando. Así que, número 1, por favor, allí en su bosquejo, en sus apuntes, póngale número 1, hermanos, versículos 1 al 4. En el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencias y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Número 1, hermanos, ¿por qué tengo que ser fiel a donde vaya? Número 1, porque no estamos exentos de las influencias. Número 1, no estamos exentos de las influencias. El hecho, hermanos, de decirnos cristianos no significa que Dios nos va a poner en una cápsula, ¿verdad? En una esfera donde todo lo malo no va a llegar. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a tener discernimiento, a tener fortaleza y a tener valor para determinar lo que es correcto y lo que no. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Llegó Nabucodonosor, el temible imperio babilonio, los caldeos, hermanos, la poderosa Babilonia, y llegó y conquistó Judá, conquistó Jerusalén, hermanos, y tomó al rey prisionero, sitió la ciudad. Fíjense en esto. Dios permitió que esto ocurriera. Y no podemos pensar, bueno, Dios fue malo porque no cuidó a su pueblo. Hermanos, durante mucho tiempo atrás, Dios había advertido a su pueblo a través del profeta Isaías, a través del mensaje del profeta Jeremías, que debían doblegar su rodilla ante Dios, y el pueblo no quiso. Así que, hermanos, lo que tenemos aquí es que después de muchas advertencias, su desobediencia los alcanza. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos bendiga si estamos obedeciendo a medias? Y recordemos esto, obediencia a medias es desobediencia. Nabucodonosor llegó con sus ejércitos, hermanos, y puso un sitio en la ciudad y se llevó mucha gente presa. Acordémonos de esto, hermanos, la ruina no viene sola. La ruina la buscamos nosotros. La ruina no llega sola, la ruina la buscamos nosotros. Dios había advertido a través de sus profetas. Dios había dejado su palabra y el pueblo no quiso escuchar. ¿Se acuerda de Adán y Eva? En el jardín, cuando Dios dice, no se acerquen al árbol, no lo toquen, no lo coman, porque va a haber una consecuencia. Hermanos, y la gente, así somos todos. Aun cuando Dios nos dice, seguimos haciéndolo. Aun cuando Dios nos advierte en su palabra, seguimos practicándolo. Y recordemos que la ruina, hermanos, no viene sola. ¿Por qué hay entonces hogares destruidos? ¿Por qué hay familias en crisis? ¿Por qué matrimonios afligidos? Preguntémonos de raíz, hermanos, ¿en qué punto de nuestra relación, de nuestro diario vivir, dejamos de lado la palabra de Dios? ¿En qué punto de nuestro existir, hermanos, Dios pasó a un segundo término y por consiguiente estamos viviendo esto? Así que no se trata de decir, Dios, ¿por qué nos mandaste una pandemia? Porque Dios, hermanos, es bueno y es justo, y esto nos está alcanzando como consecuencia de necedad, de que el hombre quiera jugar a ser Dios, de que el hombre pretenda alcanzar más allá de lo que los límites están, y simplemente, hermanos, porque dejamos a Dios de lado. Escuchaba de labios de una mujer, hermanos, hace tiempo la gente se le hincó, adoró y glorificó a un becerro de oro.
Hoy ya no tenemos ese becerro de oro, pero nos tenemos a nosotros y nos ponemos en primer lugar antes de dar la gloria a Dios o antes de llegar con Dios y decir: Señor, si tú me estás diciendo que está mal, yo lo acepto. Así que Dios, hermanos, permitió que esto ocurriera. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice el versículo 3 y 4, que dijo el rey Nabucodonosor: llámate a los hijos de Israel y quiero que me traigas príncipes, gente capaz, gente idónea, pero quiero que tú les enseñes. Está buscando gente, hermanos, para que él pueda sacar ventaja de ellos. Así que esto es lo interesante, porque se lleva a muchos príncipes. De entre ellos se lleva a estos tres, a Daniel y sus amigos. Son llevados cautivos, hermanos, lejos de su casa, lejos de su tierra, a un lugar, hermanos, infestado de pecado. Pero ¿sabe qué? Que ellos habían sido enseñados a amar a Dios. Nunca deje de orar por sus hijos, hermanos. Si usted enseñó a sus hijos de pequeños en el camino y yo ya no los ve, no pierda la fe, siga orando. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue cumpliendo sus pactos. Estos jóvenes, hermanos, llegaron a un lugar donde se les iba a ofrecer todo tipo de pecado, pues tan solo, así por decir, el mero patrono de los caldeos, hermanos, era Baal. En toda esa zona, y el culto a Baal, hermanos, estaba, pues aquí lo vimos, ¿verdad? Lleno de vino, lleno de glotonería, lleno de promiscuidad sexual. Había mucha depravación en ese punto, mucho deleite personal. Así que ellos llegan a un lugar así. En México hay un dicho muy peligroso, ¿verdad? A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Sin embargo, encontramos que estos varones, hermanos, amaban a Dios con todo su corazón y estaban dispuestos a no ofender a Dios con tradiciones bonitas, con prácticas que dijeran: esto me gusta y está bien, con ideas que digan: mientras no le hagas daño a nadie, está bien. Ellos decidieron, hermanos, enfrentar un mundo en el cual ellos no podían controlar, pero sí podían controlar su corazón. Pero la influencia iba a estar ahí. Ahí iban a vivir. Así que tenían que tomar una decisión firme y concreta. Porque la disposición del rey es: llámalos y tú les vas a enseñar. Así que ni usted ni yo, hermanos, y esta parte es peligrosa porque ni nuestros hijos, la siguiente generación, tampoco van a estar exentos de eso. Y quiera Dios, hermanos, que reflexionemos, que sembremos en esos corazones, porque va a llegar un día en el que nosotros ya no vamos a estar y que nuestros hijos tendrán que enfrentar a esas decisiones, porque la influencia también estará en contra de los principios bíblicos y todo principio moral prudente. Número 2, dice el versículo 5 al 7. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Número 2, hermanos. Fiel a donde vaya, sin conformarme al mundo. Sin conformarme con el mundo. La indicación del rey Nabucodonosor sobre estos jóvenes era simple, ¿verdad? Le dijo a su siervo, Aspenaz: van a estar practicando todo lo que nosotros hacemos. Vamos a estar trabajando en ellos de forma que ellos se vuelvan como nosotros.
prácticamente le dice, quiero que ellos aprendan a comer como nosotros, a beber como nosotros, que sean criados como nosotros y que se llamen como nosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Que van a perder su identidad y que esa influencia va a llegar, hermanos, a romper el cimiento que había en sus corazones. ¿Por qué? Porque ese era el objetivo del rey Nabucodonosor. Y aquí hay algo interesante. Por lo menos el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, Pedro en su carta, insisten, no os conforméis. La palabra conformarse significa tomar forma de. No tomen la forma de este mundo, no tomen la forma de estas ideologías, no tomen la forma de tradiciones sin sentido. No tomen esa forma. ¿Cómo es posible, hermanos, que de repente estamos trabajando nosotros y descuidamos un área tan importante como es la vida espiritual y nos encontramos, hermanos, con jóvenes, señoritas, que están abrazando las ideologías hoy? En algunos momentos, hermanos, he tenido que mostrar bíblicamente algunos argumentos precisamente para mostrar cómo estas ideologías, hermanos, están afectando el hogar y la vida personal. Y qué triste es ver, hermanos, jóvenes y señoritas que ya traen un pañuelo verde, que traen un pañuelo morado y no sé qué de otros colores en el cuello. Y son jóvenes que iniciaron como jóvenes piadosos. Jóvenes y señoritas, hermanos, que están teniendo dudas acerca de su identidad sexual porque todos los demás lo están practicando y diciendo que está bien y que es natural. Hogares, hermanos, que están viviendo en la mayor amargura que puede existir porque tengo derecho yo a... Hermanos, no tenemos ningún derecho. Hermanos, estamos diseñados y creados para la gloria de Dios y si no cumplimos, hermanos, con nuestra parte, no estamos generando ningún derecho. Si el Señor es el autor de la vida, ¿de dónde sacamos nosotros que tenemos el derecho de exigir? Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. ¿De dónde sacamos de que tenemos el derecho de decidir si sí o no? Así que debemos aprender esto, hermanos, no conformarnos. Hermanos que me dicen, oiga hermano, ¿y si pongo mi altarcito porque tengo? No os conforméis. Tenemos que ser claros y ser tajante, hermanos, y la palabra de Dios va a llegar hoy y va a confrontar a algunos. Y si ya usted se dio cuenta, esto va para mí, no le demos vueltas, Dios está dirigiéndose eso. Dios está dirigiendo su palabra. ¿Qué ocurre con ellos, hermanos? Quiero que sean como nosotros, que coman lo que nosotros comemos, que beban como nosotros bebemos, que sean criados como si hubieran sido como nosotros y al final de todo puedan estar delante del rey como príncipes del rey. Pero ellos, hermanos, tenían que renunciar y para los ojos, hermanos, del pueblo caldeo les pusieron por nombres y así les llamaban. Daniel, y mire esto. Los nombres de estas 4 personas tienen que ver con Dios. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, Dios es piadoso. Misael, ¿quién como Dios? Azarías, Dios es mi ayuda. Y les cambian los nombres en ese mismo orden. Belsasar, que significa Bel o el príncipe te proteja. Sadrach, mandato del sol. Mesac, la sombra del príncipe. Abed-nego, siervo de Nego. ¿Se da cuenta cómo dicen queremos que tú te olvides de todo lo que eres para que comiences a actuar como nosotros, hermanos? Y esta parte es la peligrosa cuando nosotros comenzamos a ser tolerantes. Es que sí suena a que tiene sentido lo que están diciendo. Las exigencias de estos jóvenes, de estas señoritas tienen razón. Esta es una bonita tradición y no hay ningún problema. Hermanos,
la decisión que toman estas personas, estos 4 jóvenes guiados por Daniel, es importante porque se dio cuenta de la influencia, hermanos, que iba a ejercer el mundo sobre ellos, Babilonia sobre ellos, y decidieron no imitar al mundo en el que estaban. Número 3, versículos 8 y 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Número 3, hermanos, la santidad del corazón. Fiel a donde vaya porque hay santidad en mi corazón. Hermanos, la santidad es un principio dado por el Espíritu de Dios en una lucha total, completa, hermanos, de hacer lo que Dios quiere. Cuando nosotros estamos solos vamos a luchar por tener santidad. Cuando estamos acompañados debemos luchar por tener santidad. Que mi vida glorifique a Dios, que sea yo transparente en esto. ¿Y sabe qué dice Daniel? Bueno, si nos van a poner en gracia con Nabucodonosor, si hago las cosas que él quiere, pues está bien, adelante, ¿verdad? No, Daniel dijo aquí en su corazón, dice, no contaminarse, no puedo. Obviamente, hermanos, culturalmente, históricamente, la porción que comía el rey pasaba precisamente, el animal era ofrecido a un ídolo, a una estatua. Y las estatuas, los ídolos que veneraban ahí, hermanos, de piedra, de yeso, de madera, de lo que fuera, le estaban proclamando a él divinidad. Posteriormente era llevado a las carnicerías y en un ritual antes de ser vendido, hermanos, era puesto posteriormente a la venta. Obviamente el rey no compraba, pero de ahí pasaba a la mesa del rey y era entonces utilizado para los propósitos del rey. Así que eso, hermanos, Daniel dice, yo no puedo estar participando en un culto bonito donde no se glorifica a Dios. Tengo amor, temor por el nombre de mi Señor. Y él dice, propuso, no, fíjese cómo le llama, contaminarse. Ser parte de esa influencia para Daniel era contaminarse. Jóvenes cristianos, no podemos contaminarnos con ideologías. Hogares cristianos, no podemos contaminarnos con falsos adoctrinamientos de superación personal. Tenemos que aprender, hermanos, a doblar nuestras rodillas y depender de Dios. La familia, hermanos, fue diseñada por Dios. ¿Quién mejor para guiar un hogar? Nuestra vida nació en la mente de Dios. ¿Quién mejor para guiar nuestra conducta que Él? Todo lo demás es contaminación. Aunque se pinte bonito, aunque le digan bonito, le pongan colores, le pongan un arcoíris o le digan que es una bonita tradición, no puedo contaminarme. En mi corazón no va a perpetrar esto. En mi corazón no lo quiero. No sé si usted ha leído un libro, después de la Biblia, es el segundo libro más vendido a nivel mundial y más traducido en idiomas, El progreso del peregrino. Existe la segunda parte cristiana y a mí me encanta poner este ejemplo acerca de su hijo mayor, Provechoso. Provechoso, hermanos, iban de camino a la ciudad celestial, cuando de repente empezó a sonar en el camino que iban la música deleitable de la feria de las vanidades, donde se ofrecía todo tipo de pecado. Y entonces este muchachito escucha la música y se detiene y le pregunta a su mamá, le pregunta a Cristiana, ¿qué pasa, Provechoso? Y él dice, es que escuchas esa música, es atractiva, quiero ir. La mamá solamente le guía y le hace saber que esa dirección va a desviar su camino de la ciudad celestial, pero que quien tiene que decidir es él. Y entonces, hermanos, Provechoso, en una lucha complicada en su corazón, dice, mamá, quiero ir a la feria de las vanidades, pero decido no ir.
así, quiero ir, pero decido no ir. Y esa parte, hermanos, en la santidad es la que tenemos que aprender de provechoso, es la que Dios nos está diciendo aquí a través de Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse, o sea, propuso en su corazón serle fiel a Dios. ¿Y sabe qué es lo hermoso de esto? Hermanos, que Dios honra al que le honra. Dice el 9, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Si usted conoce la historia, recordará que el plan que Dios le dio a Daniel fue efectivo. Y ellos hallaron gracia ante todos, sin negar su fe, su origen, ni a Dios. Nunca, hermanos, negaron a Dios. Aun cuando estaban, hermanos, inundados de influencias bonitas, pero que eran pecado. Así que tenemos que aprender, hermanos, a tener discernimiento en nuestras decisiones. No podemos estar tantito sí y tantito no. Un pie de este lado y un pie del otro lado. Pablo dice, hermanos, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Y también nos dice, no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así que debemos aprender, hermanos, a tener integridad y decidir seriamente, preguntándonos, hermanos, así de simple, es muy simple. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Sí o no? Aunque le pongan bonita respuesta, sí, pero no es malo, ¿glorifica a Dios? Es que es una bonita tradición, ¿glorifica a Dios? Es que el pensamiento de estas muchachas, ¿glorifica a Dios? Recuerde que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Así que ese es el punto central de todas nuestras decisiones. Dios. Porque si no lo consideramos como nuestra prioridad, hermanos, ¿con qué cara llegamos a decirle, ayúdanos cuando nuestras malas decisiones nos alcancen? Dios es bueno, Dios es justo, pero también espera que usted y yo seamos fieles a donde vayamos. Seamos fieles a donde vayamos. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias por todo lo que tú nos has enseñado hoy. Gracias por la vida de Daniel. Gracias por la vida, Señor, de Ananías, de Misael y Azarías. Pasaron exactamente, Señor, un riesgo como el que estamos viviendo hoy. Y nos enseñaron, Padre, integridad, santidad. Queremos actuar de la misma forma, Señor, porque no podemos ser tolerantes a lo que tú aborreces. Señor, hemos pecado, hemos fallado, hemos dudado, Señor, y admitimos nuestras faltas, nuestras fallas. Antes de pedirte ayuda, Señor, venimos y vamos a pedirte perdón. Perdón, Señor, porque no hemos tenido la actitud adecuada. Perdón porque hemos dudado y porque hemos sonreído y coqueteado con lo que a ti no te agrada. Señor, porque hemos dado tal vez prioridad a una corriente de pensamiento en lugar de tu palabra. Perdón, Señor, porque tu palabra tal vez no es prioridad en nuestras vidas. Señor, pedimos, suplicamos tu misericordia, pero al pedírtelo, también te pedimos, Señor, que transformes nuestro corazón. No conformarnos a este mundo, transfórmanos tú a tu imagen y que podamos actuar conforme a tu voluntad. Tú fortaleciste, tú le diste bendición a Daniel por actuar así. Señor, permítenos cosechar bendiciones por fidelidad y no solo venir a ti,
cuando hay calamidad. Gracias por tu palabra de hoy. Ayúdanos a ser fieles a donde vayamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, deseamos de todo corazón que la palabra de Dios haya llegado a nuestros corazones y que nos haya confrontado, que aprendamos a caminar en su voluntad. Y hermanos, pues recordemos, a ratito a las 6 tenemos nuestra predicación en el recorrido por Mateo, así que esté listo, prepare su corazón, el día no ha terminado, todavía hay bendición para nosotros. Que tenga muy buen provecho, hermanos, amigos, que Dios les bendiga.